Hace un momento les decía de que hemos venido a lo largo de estos últimos días y semanas hablando acerca del crédito que pretende conseguir la gobernación del departamento ante un banco privado. 700 millones de bolivianos que se constituyen en una alternativa frente a las otras que se han manejado. Una de ellas, el plan de rescate financiero, que parece haber sido ya definitivamente desahuciado. Hemos dicho que aplaudimos cualquier gestión que se haga para encontrar una salida a la crisis que vivimos, y en el caso concreto de los 700 millones de bolivianos, en el caso concreto de este crédito, le habíamos pedido y le seguimos pidiendo al gobernador de que se transparenten los números, de que se le informe a la gente bajo qué condiciones Tarija se va a prestar esos 700 millones de bolivianos, porque no es que se preste el gobernador, se presta Tarija. Los deudores vamos a ser todos nosotros, usted, yo, nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo nos van a prestar ese dinero? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los intereses, las tasas de interés que va a aplicar ese banco privado a este crédito? ¿Cuánto le va a costar realmente a Tarija? ¿Cuál va a ser el costo financiero? Nos prestamos 700, pero en intereses, ¿cuánto vamos a pagar? ¿10, 15, 20, 100 millones de bolivianos? ¿O cuánto? ¿O no vamos a pagar nada? Y lo más importante, ¿en qué vamos a utilizar ese dinero? ¿Ya se tienen proyectos definidos, precisos, establecidos, donde ese dinero va a ir? Porque como comentábamos hace un momento atrás, cuando usted o yo vamos al banco a pedir un préstamo, lo primero que nos dicen es, ¿y en qué quiere utilizar ese préstamo? Me quiero comprar una casa, quiero arreglar mi casa, me quiero comprar un lote, me quiero comprar un auto, quiero viajar, voy a comprar un paquete turístico, quiero disponer ese dinero como yo quiera, y de eso depende también las condiciones que le establece el propio banco. En este caso, los tarijeños queremos y tenemos el derecho a saber de qué manera la gobernación está pensando utilizar esos 700 millones de bolivianos. ¿Se van a construir escuelas? ¿Se van a licitar caminos? ¿Se van a construir embalses o presas? ¿Se van a seguir abriendo caminos secundarios, que los vemos muy positivos? ¿Qué tipo de proyectos vamos a encarar con esa cantidad de recursos económicos? Que parecería que no es mucho, pero es muchísimo, considerando la caída que ha tenido los ingresos departamentales. Y si miramos así a grosso modo, estamos hablando que significa poco más, poco menos que un tercio de los ingresos del departamento en todo un año, si nos prestamos esos 700 millones de bolivianos, aproximadamente. Por eso, también hemos ido haciendo todos estos análisis y pidiendo que se transparenten estos números, pero hasta ahora no ha habido, desgraciadamente, una respuesta clara, expresa, sobre el particular. Estamos en este momento con el asambleísta Mauricio Olea Plaza, a quien le damos la muy cálida bienvenida, justamente para hablar de este tema, porque al margen de todo, el asambleísta es un fiscalizador, más allá de un legislador, y por supuesto nosotros le transmitimos esa, no preocupación, pero por lo menos esa duda, esa inquietud. Asambleísta, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto, Julio. Gracias por la invitación. Bueno, creo que es un tema muy delicado, muy importante. Hemos venido haciendo seguimiento a este tema. Primero, todos saben de que el gobierno nacional, cuando se le planteó la posibilidad de que cubra el hueco financiero que tenía la gobernación, era un hueco de inicialmente 4.000 millones, que después bajó a 2.200, me parece. El gobierno no planteó la posibilidad de financiar ese hueco. Lo que sí planteó fue la figura del fideicomiso. Este fideicomiso son recursos que el gobierno estaba otorgando a todos los gobiernos departamentales y municipales para que puedan honrar, para que puedan cumplir las contrapartes que se habían comprometido en cofinanciar programas nacionales. Inicialmente el fideicomiso era solo cuando eran programas con financiamiento externo. Después se abrió, se flexibilizó para
programas nacionales con financiamiento interno. O sea, una parte la pone el gobierno nacional, la otra parte el departamento. Correcto. De eso se trata. Son programas que generalmente, no generalmente, sino que son ejecutados por el gobierno nacional. Estamos hablando de programas que ejecuta el FPS, Mi Agua, Mi Riego, la UPRE, el programa Bolivia Cambia o Cumple, EMAGUA, que también que es otra unidad ejecutora del gobierno nacional. Pues estamos hablando de que se abrió una línea de apoyo, llamaremos crediticio, porque es un préstamo que nos dan a través del FNDR, para poder pagar nuestra contraparte en los programas nacionales. Entonces, el primer fideicomiso fue de 156 millones de bolivianos. Esto fue aprobado con una ley departamental, la 138. Luego se mandó a la Asamblea un segundo fideicomiso, que es de 264 millones de bolivianos. Entre estos dos fideicomisos estamos hablando de un total de 421 millones de bolivianos, que sería el crédito que ya se ha asumido como gobierno departamental hasta ahora, en dos fideicomisos. Un crédito que le hace el gobierno al departamento. Así es. El gobierno, a través del FNDR, le entrega plata al departamento. ¿Para qué? Para que el departamento pague las contrapartes de los programas nacionales. Entonces, ese es un primer tema. El vicepresidente anunció un tercer fideicomiso de 21 millones de dólares. Recientemente, el 15 de abril. Sí. Entonces, estamos hablando de que hasta ahora ya tenemos dos fideicomisos por 60 millones de bolivianos, 60.5 millones de dólares. De dólares, ajá. 60 millones de dólares en estos dos fideicomisos. Si lo que dice el vicepresidente es verdad, estaríamos hablando de 80 millones de dólares ya solo en fideicomisos. Estos fideicomisos vienen con nombre y apellido. Vienen dirigidos a pagar determinados proyectos. En este caso, te pongo un ejemplo, Julio, el segundo fideicomiso está para financiar dos hospitales, que es el de Yacuiba y el oncológico, está para financiar 3 estadios, que es el estadio de Yacuiba, el estadio del Valle y el estadio de Entre Ríos, son 3 estadios, y 2 presas. Ya, son 7 proyectos que financia. Ahora, simplemente, asambleísta, para que la gente tenga la figura más clara, el fideicomiso es un préstamo que le hace el gobierno nacional al gobierno departamental para que pague ciertos proyectos en los que hay platita del gobierno nacional y el gobierno departamental tenía que poner su platita, pero como no la tiene, le prestan eso, ¿no es cierto? Así es, correcto. ¿Cuándo y cómo el gobierno departamental le devuelve al gobierno nacional esa platita? En este caso estamos hablando de más de 81 millones de dólares si es que se concreta lo anunciado por el vicepresidente. Este es un crédito a largo plazo, tiene esa ventaja, digamos, pero tiene una tasa de interés, que es la tasa de interés que está dependiendo entre un 3 y un 5%, ¿no? Esta plata... es decir, hay un costo financiero. Hay un costo financiero, obviamente, ¿no? Es un crédito a condiciones blandas, pero crédito al fin. O sea, no es que nos están regalando, no es que vino el vicepresidente y nos regaló 21 millones de dólares. No, no, no. O sea, es plata prestada que tenemos que devolver y comenzar a devolver pronto. Pero que tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de poner. Tenemos la obligación en la medida de nuestras posibilidades, porque ese es el otro tema, Julio. O sea, yo digo, ¿qué urgencia tenemos los tarijeños de prestarnos plata para pagar 3 estadios? Para pagar la contraparte en 3 estadios. Pero, digamos aquí, la responsabilidad no está más bien, asambleísta, en quienes licitaron esa obra. No, obviamente, pero fíjate, todas estas obras... Si lo hizo el subgobernador de Yacuiba o el alcalde de Yacuiba, ¿por qué lo hizo si no había plata? Todas estas obras, Julio, son licitadas, contratadas por el gobierno nacional, todas. Todos los estadios a los que me refiero han sido contratados por el gobierno nacional a través o de la UPRE o del Fondo de Inversión Productivo y Social, el FPS o el EMAGUA. O sea que ni siquiera han sido los subgobernadores, obviamente ellos han participado, digamos, de
de esta gestión. Muchos han gestionado directamente, como algunos alcaldes. Ahora, más allá de la gestión, este dinero que viene a través de los fideicomisos, que es un préstamo del gobierno nacional para pagar lo que le toca a Tarija en estos proyectos como contraparte, ese dinero no llega a manos de las autoridades tarijeñas, ¿no es cierto? No es que el gobernador o el subgobernador o un alcalde, no sé, dice, perfecto, ahora tengo 5 millones y soy yo el que va a pagar lo que falta de la contraparte, ¿no es cierto? Eso ya directamente tiene un curso administrativo que va directo a pagar esa contraparte. Así es, efectivamente. Esa plata... Nunca se ve la plata. Esa plata lo que hacen, la sacan de nuestras cuentas y va al FNDR. De una cuenta a otra. De una cuenta a otra, ¿no? Y el FNDR es el que ya le paga a la empresa a través de la UPRE o a través del FPS, etc. Ahora, pero no solo contrata y paga el gobierno, sino que además inaugura las obras como si fueran estrictamente suyas. Mira, Julio, el estadio de Yacuiba ha sido inaugurado ya hace unos días y el gobernador no ha sido invitado al acto. No ha sido invitado. Sin embargo, el gobernador está asumiendo la contraparte del estadio de Yacuiba. El estadio de Yacuiba cuesta exactamente, le cuesta al departamento 36 millones de bolivianos. ¿Sí? Entonces, te pongo este ejemplo para que veas que prácticamente el gobierno licita, ejecuta la obra, entrega la obra, se lleva los réditos políticos, ¿sí? Y además se gana un interés por el préstamo que nos hace. O sea, negocio redondo para el gobierno, negocio redondo. Bueno, negocio redondo como para todo el que presta plata, ¿no? Así es. Ahora, en el tema del crédito concretamente, una vez ya aclarada la figura del fideicomiso, usted ha escuchado un poquito lo que nosotros hemos dicho antes de entrar a esta entrevista. ¿Qué le conviene a Tarija? ¿Prestarse del gobierno nacional o prestarse de un banco? Mira, Julio, yo creo que el prestarse del gobierno nacional no es posible porque los únicos préstamos que se están dando son para cubrir esas contrapartes. Estas contrapartes. Entonces, la única posibilidad de prestarse el gobierno nacional es para contrapartes de programas nacionales. De programas, entonces, no hay esa posibilidad. No hay esa alternativa. Se le planteó al ministro, tú recuerdas, en la primera reunión del programa de rescate financiero, se le pidió al ministro la posibilidad de que nos autorice endeudarnos con financiamiento externo. El ministro dijo que eso no se puede, que no hay capacidad de endeudamiento a nivel nacional. O sea, en otras palabras, ninguna posibilidad de endeudarse con el gobierno. Entonces, por eso es que se plantea este crédito con la banca privada. Ahora, efectivamente, con la banca privada el interés es un poquito más alto, ¿no? Estamos hablando de 6%, yo creo que va a ser el interés, pero, digamos, la ventaja, entre comillas, es que son recursos de libre disponibilidad, si tú quieres, para financiar proyectos, pero proyectos que defina la gobernación cuáles van a ser. Correcto. Entonces, ahorita el gobierno está autorizando, bueno, supuestamente estaba autorizando, ya autorizó la anterior semana, así se anunció, pero esta plata tiene un destino y ese destino está vinculado, creo yo, a pagar los compromisos financieros de don Lino Condori y los subgobernadores. O sea, lo ha dicho... ¿Eso cree usted? Yo estoy absolutamente seguro. Es decir, ¿ese dinero no es para nuevos proyectos? No. Y ustedes, fíjense lo que dijo el 15 de abril en su discurso el vicepresidente. Dijo, gobernador, lo vamos a ayudar a financiar las deudas que están en ejecución. De las obras. De las obras, perdón, las obras que están en ejecución. Como diciéndole, esta platita, si se la autorizamos, va a ser para que pague las obras de don Lino Condori y de los subgobernadores. No es que le voy a autorizar para que usted vea qué hace, no. Esa plata va a venir atada y la autorización del gobierno... O sea, de una u otra manera vendría ya con nombre y apellido. Yo creo que sí. De hecho, tiene ya nombre y apellido. La gobernación tiene una cartera, que es la que ha propuesto al Ministerio de Hacienda, que la ha propuesto a la banca. Y esa cartera es muy importante conocerla a mayor detalle, a mayor profundidad, pero yo creo que está principalmente
destinada a pagar obras de continuidad. Ahora, desde su punto de vista, ¿eso está bien o está mal? Yo creo que, a ver, primero pensemos que son 421 millones que ya hay con los fideicomisos, más 700 de este crédito, estamos hablando de 1.100 millones. De más de 1.100 millones. De más de 1.100 millones de bolivianos que estamos asumiendo como crédito en este año. ¿Sí? Entonces, eso es harta plata. Pero si se concreta los fideicomisos, estamos hablando de más de 500 millones de bolivianos en fideicomisos. Así es. ¿No es cierto? Así Y a es. eso sumarle los 700. Los 700 serían 1.200 más o menos. Estamos hablando ya llegando casi a los 180, casi 200 millones de dólares. Eso tiene un costo financiero, pongámosle un 5%, ¿sí? Y ese costo financiero es el que nosotros tenemos que pagar en los próximos años. El costo financiero, para que lo entienda la gente, es lo que vamos a pagar de intereses. Es el interés que nos van a cobrar por ese préstamo, ¿no? O sea, que si nos prestan 200 millones de dólares y es a 5%, vamos a pagar 10 millones de dólares al año de intereses solamente. Durante, no sé, 10 años, 15 años, depende de los términos del contrato. El crédito de la banca es a más corto plazo. El crédito de la banca va a ser a 3, 4 años. Ahora, seguramente. Yo estoy de acuerdo en que hay que endeudarse y que hay que asumir fideicomisos. Pero también es momento de darle un destino estratégico a esos recursos. Porque no son recursos, llamaremos así, normales, son recursos caros. Son recursos que implican una deuda a futuro. Y uno no se endeuda para farrear, uno se endeuda para, construir su casita, hacer un negocio, o sea, para algo que le va a reeditar algún beneficio. Asambleísta, después de 2 años, ¿no deberíamos tener ya esa figura clara? Deberíamos tenerla muy clara. De decir, señores, estos proyectos no continúan más, pero ¿qué implica eso? ¿No es cierto? Así es. Sí, en este proyecto ya hemos invertido 2, 3, 10 millones y lo dejamos ahí botado. ¿Lo dejamos al aire sin terminarlo? Yo creo que esa es la gran debilidad que tiene en este momento la gobernación, que sigue con hueco del mismo tamaño que estaba al principio, cuando debería haberse achicado ese hueco. Ese hueco ya debería haberse achicado con un criterio de priorización, decir, esto va, esto no va. Un hipódromo no va, señores. ¿Por qué? Porque no es prioridad. ¿Pero qué se hace con la plata, con el dinero que ya se invirtió para comenzar esa obra y llevarla hasta cierto punto de su construcción? Yo creo que lo que hay que hacer en esos casos son resolver contratos y en algún momento acabar esas obras, pero no en este momento de gran crisis financiera. O sea, yo no creo que debamos actuar irresponsablemente, dejar botadas las obras, pero sí tenemos que enfrentar la crisis de una manera que le demos un sentido estratégico a los recursos de endeudamiento, porque si no, vamos a pagar, fíjate Julio, entre los 3 estadios son 74 millones de bolivianos. O sea, son 10 millones de dólares, 12 millones de dólares que vamos a pagar para esos 3 estadios. ¿Sí? Y vamos a asumir... Pero ya hay un estadio terminado, ¿no es cierto? Está bien, hay un estadio terminado, pero la gente come estadios, Julio. No, seguro que no. O sea, se viene a reunir al estadio para llorar de su pobreza. No, coincidimos que no es una prioridad. Así es, ¿no es ese cierto? es el tema. O sea, por eso te digo, yo creo que hay que endeudarse, pero también hay que darle un sentido estratégico al destino de los recursos. Ahora, esa parálisis de ejecución, esa parálisis de desembolsos, esa cantidad de dinero que está ahí flotando, ha llevado a que empresas, consultoras, constructoras quiebren, gente pierda su trabajo, ha generado desempleo en todo el departamento, porque son en realidad más de 2 años que estamos trancados, porque ya cuando Lino Condori era gobernador, ya se dejó de pagar como se estaba pagando normalmente, ¿no es cierto? No es que desde que Adrián Oliva comenzó a ser gobernador comenzaron los problemas ya venían, solo que tenían otro matiz en ese momento. La crisis que hay en Tarija y sobre todo la falta de empleo, el hecho de que muchas empresas han ido cerrando y siguen cerrando sus puertas, también se traduce por eso, porque se evidencia una vez más que el motor económico del departamento es la gobernación, y mientras la gobernación no haga fluir, no haga circular dinero, nos afecta absolutamente a todos. No, de acuerdo. Yo comparto contigo, hay que inyectar recursos a la economía, pero hay 2 maneras de inyectar recursos. Una es esta, a través de
cumplir obligaciones y pagar contratos que están en ejecución, y otra es tomar medidas anticrisis. Hasta ahora no veo una medida anticrisis que se haya asumido de parte de la gobernación. Solo la gobernación, cuando habla de la crisis, habla del endeudamiento, del fideicomiso y de cómo extender la mano. Yo he presentado una ley, Julio, para inyectarle a la economía 20 millones de bolivianos este año en microcrédito. ¿Sí? No está ni inscrito en el presupuesto. Entonces, las medidas anticrisis son las que te van a dar un respiro un poquito más sostenible. Lo otro es ir y pagar deudas. Está bien, el pagar deudas te genera movimiento, pero necesitas darle más oxígeno a la economía. Usted dice que estamos en un esquema de manejo financiero muy básico, muy elemental. O sea, muy casero, digamos. Así es, o sea, hay un agujero y a ver, busquemos plata donde sea. No, como lo haría usted o yo en nuestra casa, digamos, si tenemos deudas. Así es. Entonces, yo creo que aquí lo que está faltando, primero es un criterio de priorización para ver el destino de los recursos, para que mañana no estemos nosotros endeudados por don Lino Condori. O sea, don Lino Condori endeudó este departamento, asumió un compromiso con los subgobernadores y ahora resulta que nuestros hijos van a terminar pagando las deudas de don Lino Condori. ¿En qué? En obras de muchas de ellas que son elefantes blancos que no le sirven a la gente. Te pongo un caso, Julio. Sí. Mira, en Entre Ríos, O'Connor, se han licitado 2 caminos en los últimos días de la gestión anterior, de 40 millones de dólares los 2 caminos. Ahora los vamos a terminar pagando nosotros, ¿me entiendes? Un acto de irresponsabilidad total que se cometió en ese momento, porque no había manera de pagar esos caminos. Pero si usted me cuenta y nos cuenta, asambleísta, de que la gobernación ha tenido que presentar una cartera de proyectos que se tienen que pagar, o donde tendría que ir ese dinero ante el Ministerio de Economía, y eso ha sido también sometido al banco, que parece que va a ser el Banco Unión, ¿no es cierto? Prácticamente. Parece que son varios bancos que van a poner. Parece que son varios bancos, pero bueno, ahí está, el visible es el Unión, aparentemente. Sí, el líder. ¿No es esto que el gobernador está con las manos atadas como para poder entrar a esa priorización de la que estamos hablando? Si es que ya se le dijo al Ministerio de Economía, señores, los 700 los queremos para esto. Y tal vez el Ministerio les dijo, no, para esto no, paguen primero esto. Entonces ya no es tan de libre disponibilidad. A ver, quien ha hecho la cartera de los 700 millones ha sido el gobernador, ¿no? Ha sido la gobernación. Ahora, que el ministerio quiera meter mano ahí, estoy seguro que quiere meterle mano. Pero depende mucho de finalmente, eres vos el que te vas a prestar, eres vos el que vas a pagar. El ministerio no puede echarle mano a esa cartera, pero seguramente están tratando de condicionarla. Pero también aquí se juegan intereses, Julio. Y eso es bueno decirlo, y decirle a la gente de manera clara. Se juegan intereses políticos, porque resulta que hay ciertas obras que son monumentales que les vienen muy bien a algunos subgobernadores. Te pongo un ejemplo, los generadores de luz en Bermejo, está ahí en la cartera, ¿sí? ¿Qué significa? Que si vos financias esos generadores, probablemente resuelves el problema de la luz, entonces ahí sí tienes un rédito político. Entonces, hay intereses políticos, hay intereses institucionales, pero también hay intereses económicos. O sea, hay empresas que están detrás de que les financien su obra o que concluya el proyecto. Pero en el caso de las empresas, ¿no es lo justo? ¿No es lo correcto? No, es lo correcto. Son claro. Empresas que yo no sé de una, ¿no? para aclararlo, ¿no es cierto? Pero son empresas que están hace 1 año, 2 años, 3 años, ¿no es cierto?, gritando y esperando que les paguen lo que han venido haciendo y no les pagan. Y obviamente que tiene que haber un interés de por fin cobrar, ¿no? Pero, ¿sabes, Julio? Hay empresas que sabían que nunca les iban a pagar porque no había plata para poder asumir nuevos compromisos. Sin embargo, bueno, eso es distinto, ¿no? Sin embargo, se han arriesgado, han comenzado la obra, se han hecho dar anticipos mínimos con tal de no perder el contrato, ¿me entiendes? Entonces, tampoco yo te digo que todos los empresarios sean así, pero yo creo que hay sobre todo las obras grandes, hay empresas que han asumido el riesgo y tienen que asumir también la decisión de decir esto va, esto no va. Asambleísta, bueno, el tiempo se nos acaba. Sí, una última pregunta. ¿Sí?
¿este crédito es de libre disponibilidad o no? Es decir, ya lleva nombre y apellido, como usted decía, para pagar las obras del Lino que están a medias, ¿o será que el gobernador está apostando porque ese dinero le sirva tal vez todo para nuevos proyectos, la mitad para pagar algunos que vienen paralizados y la otra mitad para iniciar esos nuevos proyectos? Yo creo que esta es una oportunidad que tiene el gobernador para atacar lo prioritario y dejar de lado lo que no es prioritario. El gobernador, al ser el que va a asumir la deuda, es el que tiene la decisión final. No tiene la decisión final ni el ministerio ni el banco. Ahora, lo malo es que no sabemos qué pasa realmente en la gobernación, ¿no es cierto? Eso es lo que nos falta. Esa es la partecita que nos falta, saber cómo está compuesta esa cartera. Y esa cartera yo creo que tiene que ir efectivamente a pagar obras que ya están acabadas, porque no todas las obras, Julio, están en el mismo estado. Sí. Hay obras, por ejemplo, que ya están acabadas. Ya, esas hay que pagarlas. Pues. No hay más. Hay otras que están a medio hacerse. Hay otras que recién se han empezado en los últimos meses de don Lino Condori. ¿Me entiendes? Hay que ver la afectación. Entonces, hay que ver eso. Pero también hay proyectos nuevos que son fundamentales. El materno, el camino al Chaco, que también hay que terminarlos de financiar con ese crédito, creo yo. O, por ejemplo, la refacción del Hospital San Juan de Dios, por darte otro ejemplo. Entonces, yo creo que este es el momento en el que hay que usar bien esos recursos, porque ya los fideicomisos no tenemos manera de elegir. Ahora, ¿por qué la gobernación no está mostrando esta información? ¿Por qué no está comunicando eso a la gente? Yo creo que es altamente polémico el tema, ¿no? Imagínate a los subgobernadores mirando la cartera, a los alcaldes mirando la cartera, al gobierno nacional, porque también se le debe al gobierno. Por ejemplo, el sistema interconectado nacional lo están queriendo meter en los 700 millones. Entonces, el gobierno también quiere que le pague el tema del interconectado. Entonces, hay muchos intereses en juego. ¿Será que el gobernador puede llegar a estar condicionado? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber mucho condicionamiento, mucha presión sobre esa plata de todo tipo, ¿no? De subgobernadores, del gobierno nacional, de empresarios, etc. Yo creo que ahí está la capacidad y la solvencia que pueda tener el gobernador de poner bien esa cartera en las prioridades, atender lo que realmente se tiene que atender con urgencia y sobre todo proyectarnos a resolver los grandes problemas de la gente. No solo quedarnos en pagar las deudas de don Lino Condori y de algunos subgobernadores. Yo creo que hay que proyectarse ya en la perspectiva, porque tampoco le queda mucho tiempo a esta gestión. Si Adrián Oliva quiere entregar una obra estrella, quiere dejar algún tipo de huella, una obra suya, le queda muy poco tiempo, le quedan 2 años. Entonces, si no lo hace ahora, no lo va a poder hacer después. Muy bien. ¿No? Asambleísta, muchísimas gracias. Un gusto, Julio. Amigos, vamos a una pausa, por favor. Vamos a regresar ya en los últimos minutitos de este noticiero.